Juan Becerra Acosta. Y como se lo adelanté, nos acompaña en este espacio la presidenta nacional del Partido Morena, Luisa María Alcalde, a quien agradezco enormemente pues el honor de que nos acompañes. ¿Cómo estás, Luisa María? Muy bien, con el gusto de estar aquí contigo y obviamente estar platicando aquí con la audiencia. Ayer la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Morena, Partido Movimiento. Luisa María, principales acuerdos a los que se hayan llegado. Mira, importantísimos. Número uno, la ruta sobre la parte organizativa. Estamos a punto de iniciar, pues te diría yo, una hazaña que nos planteó el presidente López Obrador desde 2011. En un zócalo dijo: necesitamos llegar a tener la capacidad de tener una organización en la cual tengamos un comité por cada una de las entonces 65,000 secciones electorales. Hoy ya hay 71,500. Entonces vamos a iniciar este proceso. Ya estamos listas y listos porque tenemos más de 7 millones de afiliados. Hay muchísima gente en todo el país que quiere participar, que dice: ¿cómo le hago para tener una participación más activa? ¿Cómo hacemos para que esta organización pues no quede en decisiones solamente arriba, ¿no?, de los consejeros nacionales, de los liderazgos, sino que realmente como es un partido del pueblo y para el pueblo? Entonces vamos a estar viendo cada domingo, a partir del domingo 17 de agosto hasta finales de febrero, que todos los domingos a las 11 de la mañana se irán realizando asambleas consecutivas en todo el país hasta concluir, idealmente teniendo un comité en todos los rincones de México. Bueno, esto es parte de hacer territorio, de llegar a acuerdos y de que haya pluralidad al interior de un movimiento. Ustedes son más movimiento que partido. Sí, partido porque así lo requieres para llegar a los encargos, ¿no? Así es, porque en su momento determinamos pues que el vehículo para poder llegar a la presidencia, para poder llegar a transformar, pues se requería de un partido político y no de estar en todo caso a expensas de otras fuerzas políticas. Pero sí, yo creo que es una parte fundamental que uno te da mucha fortaleza, pero también una comunicación directa con las bases de Morena, no solo de abajo hacia arriba, sino quizá lo más importante, de arriba hacia abajo, sino quizá lo más importante es de abajo hacia arriba. O sea, cómo ellos pueden, a través, por ejemplo, de sus problemáticas locales, hacerlas llegar a el CEN, al partido, para irlas integrando en un plan de ahora y del futuro, ¿no? Entonces, esa fue una parte importante. Una más Sí. tiene que ver con fortalecer nuestros gobiernos municipales. Ayer planteábamos la necesidad de poder contar con gobiernos morenistas municipales con una identidad más fuerte, con un sello más claro, que uno cuando acuda a un municipio tenga claro, perciba que se trata de un municipio que gobierna Morena, no que gobierna cualquier otro, que gobierna Morena. Entonces, para poder guiar eso, ir coordinando estas acciones, se tomaron tres decisiones. Una es que podamos orientar y que hay una obligación por parte de nuestras presidentas y presidentes municipales, no de repente pensar que la prioridad es esta estatua, esta gran obra, que a veces puede ser muy vistosa, pero francamente no es la más indispensable. Entonces, orientar a nuestros gobiernos, a ver, los recursos o los presupuestos deben de llevar recursos para, ¿qué es lo más importante para la gente? Agua, drenaje, alumbrado público, basura, bacheo, recuperación de espacios públicos, seguridad. Entonces son esos rubros que nosotros hoy hemos determinado que los gobiernos municipalistas de Morena orienten el presupuesto. Uno más tiene que ver con que por lo menos una vez a la semana, mínimo una vez a la semana, se haga el Día del Pueblo. Que salga el presidente o la presidenta municipal con su gabinete y que pueda recibir a la ciudadanía, que pueda escucharla, que pueda atender sus preocupaciones, y eso le hemos llamado el Día del Pueblo. Y finalmente vamos a crear la escuela municipalista. Entonces vamos a dar mucha importancia a la capacitación, a la formación, no solo de presidentes municipales, también de regidoras y de regidores, de síndicas, síndicos. ¿Por qué? Porque queremos, obviamente, una gestión mucho más digamos, que los recursos puedan procesarse de mejor manera, que haya austeridad republicana, y eso lo vamos
a lograr a través de la capacitación. Lo que me decías, ¿no? Barrer desde donde se debe empezar a barrer para no ir manchando de basura después, porque si no empiezas en el municipio, que es donde está la verdadera preocupación de la ciudadanía. ¿Estás de Sí, los acuerdo? temas de interés nacional, los grandes temas federales, Es sí, son cierto. importantes, pero en el municipio, Tal mi cual. calle, mi bache, mi hospital, mi alumbrado, mi espacio público, no la estatua del presidente municipal. Entonces, bueno, pues sí es comenzar donde se debe. Luisa María, presidenta de Morena, ¿por qué no estuvo ayer en el Consejo? Es la gran pregunta. Yo sé que has respondido esta pregunta en otros espacios, pero es Sí. importante también que lo hagas en este. ¿Por qué no estuvo Andrés Manuel López Beltrán, el secretario técnico del partido, en el Consejo, en el octavo, en la sesión extraordinaria Mira, del no Consejo? estuvo porque él ya había adquirido un compromiso previo, familiar, que no podía cambiar. Y el consejo se convocó con 15 días de anticipación, entonces como que fue, digamos, con cierta premura. Para nosotros ya era muy importante poder tener este plan para iniciarlo en agosto, entonces fue por eso, pero todo esto ya alrededor de no, es que seguramente hay rompimientos, no hay nada de eso, hemos trabajado muy bien juntos, la verdad. ¿Sigue en su encargo? Sigue en su encargo, ¿Va a seguir en su encargo? como secretario de organización. Ha hecho muy buen papel. Bueno, pues ha estado responsabilizado, por ejemplo, del tema de afiliación. Ya llevamos más de 7 millones de afiliados. Así es. Entonces, claro que va a seguir en su responsabilidad y lo vamos a estar viendo. Ahora vamos a iniciar una gira y pues él nos va a estar acompañando y claro que le toca en buena medida también estas responsabilidades que ayer planteamos, porque la Secretaría de Organización va a dar acompañamiento a todo lo de los comités seccionales. Ok. Sobre el asunto que ha acaparado los reflectores, a mí me veniste a hablar aquí, me parece muy importante, sobre cómo se va a trabajar en los municipios, porque no solo tiene que ver con actividades proselitistas de un partido político, de un movimiento, sino con asuntos que generan bienestar Claro. desde lo más remoto y lejano de las comunidades. Eso tendría que estar en el punto central de la discusión el día de hoy. El punto central en la discusión del día de hoy son las investigaciones al exsecretario de Seguridad de Tabasco, que nombró el senador Adán Augusto López. Es diferente este caso al de Genaro García Luna, Luisa María, de acuerdo a tu criterio. Estamos hablando de un secretario de Seguridad presuntamente coludido con un grupo de la delincuencia, en este caso la Barredora, y bueno, pues el gobernador no se enteró, sí se enteró. ¿Qué pasó? ¿Es similar? ¿No es similar? No, yo creo que en todo No caso… igual, similar. No, te voy a decir cuál es la enorme diferencia. A ver. Mira, los gobiernos panistas trataron e hicieron toda una red de complicidad alrededor de García Luna. No solamente no lo investigaron, lo premiaron. O sea, lo ensalzaron, lo enaltecieron, le dieron premios y lejos de haber hecho una investigación y haber, en todo caso, procesado con pruebas como se está haciendo ahora. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora es un gobierno morenista que, teniendo evidencias, teniendo elementos que pueden llegar a concluir que hay nexos con el narcotráfico, se abre una investigación. No hay quien en el partido, desde el gobierno, como se hacía antes en estas redes de complicidad, levante el teléfono, le diga, oiga, por favor, May, gobernador, ¿sabe qué? Guárdese esa carpetita, no nos conviene, no es el momento. No, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en Morena, y lo dejamos ayer muy claro, no hay complicidades. No se protege a nadie que haya cometido un delito, que se desvíe de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, y eso significa, obviamente, que la autoridad que investiga tenga toda la libertad de hacerlo y que en el momento en el que tenga indicios, pues abra una investigación y pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, no es comparable por eso. Quisiera la derecha ver complicidad. Y por eso toda esta narrativa, ¿no?, que van como armando, pero no es el caso. Sí hay elementos, pero eso sí, también tiene que haber pruebas. No es un asunto mediático, no lo va a decidir la oposición, no lo va a decidir la autoridad ministerial, o sea, la fiscalía a través de la investigación y después un juez. Pero nunca habrá o se verá dentro de Morena encubrimiento de quien sea, se trate de un militante, no sea militante, tenga un rango arriba, mediano, abajo. No hay cabida a la impunidad. Nosotros luchamos contra esas lacras, contra esa mafia que se generó en todos los niveles del gobierno, tanto del PAN
como del PRI, entonces no somos lo mismo y la verdad yo creo que la presidenta ha sido muy clara, incluso voy más allá, me parece que planteó que el día de mañana, dado que se va a tocar el tema de seguridad como todos los martes, pues va a dar información sobre cómo está el asunto, ¿por qué? Porque también entre más transparente sea este asunto es mejor, porque insisto, lo importante es que la vida pública cada vez está siendo más pública. Y eso qué bueno, porque está la gente viendo, sabe de qué se trata, pero también creo que la derecha va instalando narrativas según le convenga, pues un poco como para, bajo la lógica de que bueno, por lo menos si no es profundo el golpe, ahí quedará la sensación. Bueno, pues no, la calumnia cuando no mancha tizna. Pues esa es la lógica de estos cuates y por eso nosotros hemos sido muy claros en decir no hay impunidad, si hay elementos se tiene que investigar, se trate de quien se trate. ¿Has hablado con el senador Adán Augusto López sobre este tema? Pues lo vi no sobre este tema, no, lo vi en el consejo, pero no hemos hablado sobre este tema y me parece que en todo caso, como ya lo ha hecho, me parece en otras ocasiones, pues él tiene que salir a explicar que conoce, que no, incluso entiendo que ya dijo que si la autoridad lo requiere, pues él está disponible para poder acudir, ¿no? Creo que eso es lo importante, pero insisto, que se tenga claridad entre las enormes diferencias y que en este partido, pues no estamos nosotros en ese juego de complicidades. Jamás lo hemos estado y no lo estaremos ahora. ¿Consideras que sería positivo o no positivo el que mientras se lleven a cabo las investigaciones, Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, el senador, solicitara licencia a su cargo o a la bancada del partido? Bueno, pues eso lo tendrá que decidir él en todo caso y yo creo que tiene que ver con las investigaciones, ¿no? No es un asunto que habremos de definir acá y yo creo que, bueno, pues eso habrá que preguntárselo. Muy bien. Luisa María, inician una segunda gira nacional para anunciar esta conformación de 71,000 comités seccionales, la gira. Mira, mañana iniciamos en Tlaxcala, vamos a estar el viernes en Coahuila, el sábado en Durango, vamos a estar recorriendo todo el país, porque insisto, esto de hacer los comités va a ser interesantísimo, va a requerir del apoyo de todas y de todos los liderazgos que formamos parte de Morena y no solo eso, también para el plan municipalista. Y una cosa más importante aprobada ayer es lo del comité evaluador de incorporaciones. Hay digamos, como un sentimiento legítimo de la militancia de decir, bueno, ¿por qué a veces se toman decisiones de sumar a algunas personas con X antecedentes que no ayudan o que no suman, ¿no? Que venían de otros partidos con algún pasado cuestionable y que de repente entran a Morena. Entonces, ayer determinamos también una comisión donde Armando Bartra, donde Pigmenio Ibarra van a estar formando parte, aparte del presidente del Consejo, la propia presidenta de Morena y la secretaria general, para poder determinar cuando una persona que venga de una fuerza distinta, de otro partido, que no es el nuestro, incluso antagónico, pero que quiera sumarse a Morena, bueno, que se pueda plantear en este espacio deliberativo cuáles son los pros, los contras, quién es, de dónde viene, de manera tal, no que sea una comisión sectaria, porque nosotros entendemos que gracias a la política de alianzas hemos llegado hasta donde hemos llegado y nos ha fortalecido, pero sí también aclarar que tenemos que tener cuidado y cuidar y proteger a nuestro movimiento. ¿Un filtro, Luisa María? Es una especie de filtro, sí. Como para que no pase lo que sucedió, por ejemplo, con Tabasco, con Hernán Bermúdez, porque estaba afiliado al partido. Y no es pecado del partido, es pecado de él. Fíjate pero para bien, evitar esto... yo creo, aquí de lo que se trata son de figuras relevantes, públicas. También tenemos la Comisión de Honestidad y Justicia para el caso, por ejemplo, en específico de Bermúdez. Ya la comisión en este caso... Pero ya posterior, y nos cae la pausa. ¿Me la aguantas, Luisa María? Y de ella regresamos contigo. Volvemos, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena, por acompañarnos. Pues se nos fue el tiempo en el bloque pasado, muchos temas, Luisa María. Y estamos en las consultas seccionales, más de 71,000. Mañana inician una gira nacional. Habrá, pues, decíamos, a grandes rasgos, ¿no? Como se dice
coloquialmente, un filtro, ¿no? Para aquella persona que quiera llegar a un encargo por parte del Partido Morena, de la Cuarta Transformación. Y bueno, también ahí mencionabas la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como una herramienta para evitar que personajes que manchan el sentido de la Cuarta Transformación, como el exsecretario de Seguridad en Tabasco, pues se integren a las filas de este movimiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay dos instancias. Una es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que en caso, por ejemplo, cuando hay investigaciones, se abre una investigación, bueno, pues actúa de oficio, ya lo hizo en este caso, suspende los derechos políticos hasta en tanto no haya una resolución. Es muy importante la actuación oportuna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y esta comisión es una especie como de comisión previa, antes de afiliarte, de repente hay alguna persona que viene de alguna otra fuerza política que quiere sumarse, bueno, pues entonces que se pueda deliberar aquí. Cuando son figuras públicas de relevancia, porque no podría ser una comisión que se ponga a evaluar 7 millones de afiliados, pero sí que pueda evaluar cuando hay este tipo de alianzas, cuando se determina que es necesario, que puede una mujer, un hombre fortalecer a nuestro movimiento, aunque hubiera venido de un partido en su momento opositor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Creo que dos figuras que estimamos nosotros mucho, muy reconocidas dentro de nuestro movimiento, que formen parte de la comisión, pues va a ayudar a darle mucha fortaleza ética y moral, porque a veces pareciera que se trata de decisiones pragmáticas. Entonces, ¿cómo le haces un poco como para combinar en el entendido de que claro que hay elecciones, hay que ganar, pero también por el otro lado, pues se tienen que tomar decisiones éticas, morales, o sea, con autoridad moral, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy bueno. Y lo último, que también es muy relevante, es que vamos a reactivar el Consejo Nacional de Morena. Nosotros, y muchos de los que me escuchan, que vienen de tiempo atrás, conocen que este espacio y esta figura es pues donde hay reconocidos académicos del mundo de la cultura, de la ciencia, empresarios con dimensión social, que ayudan a nuestro movimiento y que sería muy bueno reactivar, pues precisamente para ver los grandes ejes nacionales y el rumbo de nuestro partido hacia adelante, ¿no? Y bueno, caminando me parece que se va aprendiendo. Recordemos que Morena pues ha ganado prácticamente casi todo desde que se conformó como partido, pero es joven. Es un partido joven. Muy joven, y sí se han cometido errores, los están resarciendo con estas acciones. Yo creo que hay cosas que podamos fortalecer. Por ejemplo, esto del plan municipalista nos va a ayudar mucho. A veces hay inconformidades, ¿no? Decir, híjole, pues gobernó Morena en el municipio, pero nosotros no vimos grandes cambios. Entonces tenemos que ir de decir, o sea, todos ponernos de acuerdo a ver qué es ser un gobierno municipal de Morena. No puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué es? Y en eso es donde estamos trabajando, en ese plan municipalista. Lo mismo, oye, pues no gusta que en Morena de repente le abren la puerta a personajes que lejos de sumar restan. Por eso está la comisión. Como sucedió con Yunes, ¿no? Por poner un ejemplo, que desde la gobernadora de Veracruz, Rocío Nales, se inconformó. Pero sin nombres de apellidos, sí, la idea es poder tener como espacios deliberativos. Y finalmente, te voy a decir una cosa, es también escuchar a la militancia. O sea, hay reclamos legítimos que hay que ir atendiendo. Nosotros queremos dejar un Morena, no para el 10, no para ahora el 27, realmente que construyamos un partido movimiento que perdure varias generaciones. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, una vez más, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí esta tarde, y si me lo permites, estamos en comunicación. Al contrario, como siempre, me da muchísimo gusto visitarte. Y pendientes de los recorridos que van a hacer por territorio nacional, ¿eh? Claro que sí. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Más adelante converso con Damián Cepeda, él es de otro partido, es del Partido Acción Nacional. Aquí le abrimos los micrófonos a absolutamente todos, para que no diga usted que nos escucha que no hay pluralidad. Volvemos, no se vaya.